Mi hermano publicó un vídeo humillante sobre mí en redes sociales para vengarse, pero terminó exponiendo una traición que destruyó toda nuestra familia. Mi propio hermano viralizó un vídeo íntimo mío para humillarme, y de la noche a la mañana, mi vida quedó expuesta al escarnio público. Abrí el enlace con las manos temblando y no supe si quería borrarlo o guardarlo como prueba. Era Mateo, mi hermano, quien lo había subido. No había anuncio, no hubo advertencia, un clip corto, torcido, editado para que mi expresión y mis gestos se vieran ridículos, y mi voz se volviera un arma en boca de desconocidos. Sentí que un cuchillo atravesaba algo dentro de mí, la confianza, la privacidad, el tejido mínimo que me mantenía a flote ante la opinión ajena. El vídeo explotó en minutos. Los comentarios se multiplicaban como avispas, burlas de gente que había crecido conmigo, mensajes directos con insultos, capturas compartidas en grupos de trabajo y en chats familiares. Sentía el peso del juicio colectivo tanto en la pantalla del teléfono como en la calle, en miradas que ahora sabían algo que yo no quería que supieran. La vergüenza fue física, la rabia, instantánea y feroz. Fui a buscar a Mateo. Lo encontré en su cuarto, con la mirada fría que a veces ocultaba un fallo en la empatía. No hubo intento de negar lo evidente, admitió que lo había publicado. Lo dijo como quien explica un trámite, con una frase que dolió más por su simpleza, lo hizo por justicia personal. No ofreció más explicaciones. No explicó qué justicia buscaba ni por qué mi humillación debía ser su moneda de cambio. Esa admisión me dejó con una pregunta que ardía: ¿justicia contra quién, o contra qué? Volví a casa buscando refugio en la neutralidad de mis padres. Pero su respuesta fue una nueva puñalada, minimizaron el daño. Me pidieron que no exagerara, que no montara una escena. Se preocuparon de la forma, no del fondo, les interesaba más la paz del vecindario que mi dignidad aplastada. Sentí que me obligaban a tragar lo ocurrido como si fuera un malentendido doméstico en lugar de un ataque público. Esa desprotección caló hondo, la familia que debía sostenerme parecía más pendiente de evitar la escandalera. Revisé el vídeo con ojos fríos, buscando pistas. Había cortes toscos, transiciones abruptas, fragmentos que parecían colocados para transformar la secuencia en algo más sensacionalista. No era solo un registro, era una construcción deliberada para empeorar mi imagen. Esa constatación convirtió la vergüenza en indignación, me estaban manipulando mi propia vida. Y entonces vi algo que me congeló. En el fondo, por un par de segundos que la mayoría pasaría por alto, aparecía un objeto, una lámpara de pie con una pantalla verde rajada, una taza con un dibujo de salientes que solo teníamos en la casa de nuestros padres. Era un detalle absurdo y, al mismo tiempo, esencial. No podía ser casualidad. Ese objeto no estaba en mi departamento, ni en el de Mateo, pertenecía a la memoria física del hogar donde crecimos. Esa presencia en el clip abrió una posibilidad que no quise aceptar al principio: alguien había grabado o manipulado el material desde dentro de la casa familiar. La idea se fue volviendo certeza mientras revisaba mentalmente ese día del clip. No recordaba haber sido grabado, mucho menos en un marco que incluyera ese objeto. Me negué a creer que me habían tendido una trampa en nuestro propio terreno. La noción de que otra persona, dentro de nuestra familia o con acceso a nuestra casa, hubiera participado en la creación de esa vergüenza, me produjo náuseas. Ya no era solo la traición de un hermano, era la posible complicidad de quienes debían protegerme. Cerré el teléfono con la determinación de no callar más. Pero la sensación final que quedó fue otra, una certeza fría de que Mateo no estaba actuando solo y que, detrás de su gesto público de venganza, había algo más oscuro, mucho más calculado. Sentí que la punta del iceberg apenas asomaba y que, si tiraba de él, todo podría venirse abajo. Y entonces, como un golpe inesperado, me llegó la información que lo cambió todo. Me entero de que el vídeo original fue grabado hace meses, y yo ni siquiera recordaba ese día. El silencio después de la humillación se volvió insoportable, así que me aferré a la única salida posible: entender de dónde había salido realmente ese vídeo. Investigué la fecha exacta en que había sido grabado. Me obligué a revisar metadatos, carpetas, mensajes antiguos, cualquier rastro que pudiera dar sentido a lo que había visto. Cuando finalmente la fecha apareció en la pantalla, sentí un golpe en el pecho: coincidía con una reunión familiar. Era un día que yo recordaba como anodino, casi aburrido, una tarde en la que todos parecían distraídos con conversaciones triviales. Nunca imaginé que esa reunión escondía una sombra tan nítida. Seguí tirando del hilo. Abrí viejas carpetas de fotos que había olvidado respaldar. Entre ellas encontré imágenes tomadas ese mismo día. En una, llevaba exactamente la misma ropa que en el vídeo viralizado. La combinación era demasiado específica para ser coincidencia. Esa confirmación visual me dejó helado: el registro no era un accidente ni un montaje ajeno a mi vida, había sido grabado sin que yo lo supiera, en un espacio que creía seguro.
Mientras intentaba asimilarlo, un amigo me envió capturas de pantalla que lo complicaron todo aún más. Mateo había compartido el vídeo primero en un grupo privado, acompañado de comentarios insultantes, casi celebratorios. Ver sus palabras escritas dolió peor que haber visto el vídeo por primera vez. No era un arranque impulsivo, era un acto que había disfrutado. Las capturas revelaban su intención de exponerme, de destruir mi credibilidad. Y lo más inquietante, lo había hecho con público antes incluso de subirlo a la red. Continué revisando todo lo que podía encontrar. Entre mis mensajes archivados apareció uno suyo, antiguo, donde decía: por fin todos verán quién eres realmente. En ese momento no le di importancia, pensaba que era parte de una discusión pasajera, pero ahora adquiría un tono siniestro. Lo que yo había interpretado como rabia juvenil, en realidad era una advertencia velada, una amenaza escondida en la cotidianidad. A partir de ese punto, ya no podía aceptar la idea de que Mateo hubiera actuado solo. Había algo demasiado calculado, demasiado sincronizado. Sospeché que otra persona lo había ayudado, alguien con acceso a lugares y objetos que él no podía manipular sin ser descubierto. La idea me irritó y me aterrorizó a la vez, no era solo traición de un hermano, era conspiración. Me volqué a revisar mi celular viejo, ese que había dejado guardado en un cajón sin batería. Después de cargarlo y encenderlo, me encontré con archivos que habían sido borrados automáticamente el día de la reunión familiar. Archivos de vídeo. Archivos de audio. Registros que yo no recordaba haber hecho. No estaban totalmente eliminados, pero sí lo suficiente para dejarme claro que alguien había manipulado ese dispositivo en mis narices. Intenté buscar pruebas alrededor de la casa de mis padres, como si las paredes pudieran contarme lo que yo no podía recordar. Me acerqué al sistema de cámaras de seguridad que ellos habían instalado por precaución. Quise revisar grabaciones de ese día, pero descubrí algo imposible de ignorar: el sistema había sido apagado justo durante las horas exactas en que se grabó el material. No fue un accidente. No fue una falla técnica. Fue una acción deliberada. Alguien había querido que no quedara rastro. La combinación de todo me hizo entender que la situación era mucho más grande que Mateo descargando su rabia contra mí. Había manos detrás de su actuación, había decisiones tomadas con precisión quirúrgica. La humillación pública no parecía el objetivo final, sino una pieza más en una red tejida con intención. Y justo cuando creí que ya no podía haber más sorpresas, recibí un mensaje inesperado. Un familiar, cuyo nombre no quise procesar en ese momento, me escribió algo que me hizo sentir un escalofrío profundo. No sabes la verdad. No es sobre ti. Es sobre ellos. La frase del mensaje seguía repitiéndose en mi cabeza cuando empecé a desenterrar las piezas del pasado que todos en mi familia habían escondido con tanto cuidado. Lo primero que hice fue buscar a mi tía, la única que siempre había mostrado una sensibilidad distinta frente a los conflictos familiares. Le conté lo básico, sin entrar en detalles del vídeo, solo la necesidad urgente de entender qué estaba ocurriendo. Su reacción fue inquietante. No se sorprendió. No hizo preguntas inmediatas. Solo suspiró como quien lleva años guardando palabras que nunca pudo decir. Entonces me confesó que, días antes de aquella reunión familiar, mis padres habían tenido una discusión violenta. No un simple desacuerdo, una pelea que hizo temblar las paredes. Nadie quiso intervenir, pero todos oyeron gritos que jamás habían escuchado antes. Y lo más perturbador, esa discusión ocurrió justo antes de la fecha en que el vídeo fue grabado. Esa revelación me dejó con un peso incómodo en el pecho. ¿Qué había desencadenado esa pelea? ¿Qué había sido tan grave como para romper la fachada de perfección que mis padres insistían en mantener? Las dudas me empujaron a revisar cada recuerdo de aquella semana. Fue entonces cuando descubrí, casi por accidente, que Mateo llevaba semanas reuniéndose en secreto con mi madre. Pensé que eran encuentros casuales, quizá charlas que yo ignoraba, pero las pruebas eran contundentes: mensajes, notas de calendario, incluso desplazamientos registrados en su celular. La idea de que ambos conspiraran sin que yo lo notara me generó una mezcla de rabia y tristeza. No sabía si me odiaban o si simplemente yo era una pieza secundaria en un tablero que ellos habían creado. Seguí investigando, y entre viejos archivos y conversaciones recuperadas, encontré una cadena de mensajes entre mi madre y Mateo. En uno de ellos, ella le pedía hacer lo correcto por la familia. Esa frase, cargada de manipulación, me revolvió el estómago. Hacer lo correcto parecía significar sacrificarme, exponerme, usarme para encubrir algo más grande. La familia no era un refugio, era una excusa para justificar sus propias culpas. Volví a mirar el vídeo con otros ojos. Los cortes bruscos, los silencios insertados, las reacciones manipuladas, ya no buscaba solo la humillación, sino las intenciones detrás de ella.
Cada edición parecía calculada para construir una narrativa que me incriminara, como si yo fuera el origen de un conflicto que en realidad llevaba años gestándose entre ellos. Ese material no buscaba exponerme, buscaba distraer. Era un señuelo. Decidí ir más allá y revisar metadatos del archivo original. Lo que encontré me provocó un escalofrío real. El vídeo había sido editado en la laptop de mi padre. Intenté convencerme de que podía haber sido un error, una coincidencia, algún archivo temporal arrastrado sin intención. Pero la evidencia era demasiado clara. Cuando lo confronté, él lo negó con rapidez, con una expresión tensísima que ya no se molestaba en disimular. Sus manos temblaban. No era un hombre sorprendido. Era un hombre acorralado. Fue mi abuela, con su voz quebrada por los años, quien finalmente abrió una grieta aún mayor. Me dijo que mis padres llevaban ocultando un secreto desde hace décadas, un secreto que siempre temió que terminara explotando. No quiso dar más detalles, pero me instó a buscar en un viejo escritorio de la casa de mis padres. Era como si ella ya supiera exactamente qué encontraría ahí. Encontré una carta. Vieja, amarillenta, doblada tantas veces que parecía lista para desintegrarse entre mis dedos. Era una carta escrita por mi padre, mucho antes de que yo naciera. Una frase destacaba en el centro del texto, como una herida abierta: Mateo no es mi hijo biológico. Me quedé paralizado. Sentí como todo el aire me abandonaba. Esa frase no solo cambiaba lo que yo sabía de mi hermano, sino también lo que creía saber sobre mi propia familia. Y cuando aún intentaba procesar el significado de esa verdad, Mateo irrumpió en mi casa, llorando y gritando que todo salió mal. Pensé que estaba preparado para cualquier verdad, pero ver a Mateo derrumbarse frente a mí reveló que la herida era mucho más profunda de lo que imaginaba. Lo escuché entre sollozos, tratando de unir sus palabras rotas. Fue entonces cuando confesó lo que llevaba cargando, publicó el vídeo para arruinarme porque creía que yo sabía el secreto sobre su paternidad. Lo dijo con una mezcla de vergüenza y rabia, como si admitirlo rompiera algo dentro de él. Yo me quedé inmóvil, sintiendo cómo el peso de su error caía sobre mí como una losa. Nunca había imaginado que su odio reciente provenía de un miedo tan desgarrador, la posibilidad de ser una mentira dentro de nuestra propia familia. Mateo me explicó que había escuchado a nuestros padres discutiendo sobre su verdadera paternidad. No fue una conversación casual, fueron gritos, acusaciones, palabras que parecían arrancadas de una vida entera de resentimiento. Él, escondido sin querer detrás de una puerta entreabierta, había recibido la revelación más devastadora de su vida. Y fue esa noche, confuso y herido, cuando empezó a imaginar que yo lo sabía también y que me estaba burlando de él en silencio. Ese pensamiento se convirtió en veneno. Pero lo que me impactó aún más fue descubrir que mi madre jugó un papel decisivo en esa espiral. Mateo contó que fue ella quien alimentó su desconfianza. Le insinuó que yo había encontrado cosas y que tal vez ya hablaba de eso a sus espaldas. Le dijo que tuviera cuidado conmigo, que protegiera a la familia, que no dejara que se destruyera por un error del pasado. Esa manipulación delicada, esa semilla plantada en el momento exacto, terminó empujándolo a la conclusión más dolorosa, que mi silencio era una traición. Y así, la humillación pública se transformó, en su mente, en una venganza preventiva. Cuando me dijo que el vídeo había sido grabado por mi madre, un frío me recorrió. Él mismo lo confirmó, ella lo presionó emocionalmente, le mostró fragmentos, lo convenció de que era necesario hacer lo correcto. Lo grabó en un momento vulnerable, usando mi imagen como arma para defender su propio secreto. Mateo solo editó algunas partes, creyendo que su intervención lo ayudaría a controlar la narrativa, sin comprender que en realidad estaba siendo manipulado. La vergüenza en su voz era un peso que ambos compartíamos. La historia se volvió aún más retorcida cuando Mateo confesó que mi madre le hizo creer que si la verdad salía a la luz, la familia entera colapsaría, y que mi silencio era parte de un plan cruel para exponerlos. Cada palabra suya revelaba que mi madre lo había usado como un escudo, como un peón emocional que podía sacrificar para proteger su matrimonio. Lo moldeó con culpa, lo empujó a un acto irreversible sin darle la información completa. Escuchar todo aquello me desgarró. La familia que yo creía conocer nunca había existido. Entre nosotros no había vínculos, sino hilos manipulados por años de secretos y resentimientos. Mateo, con los ojos hinchados y la voz temblorosa, me miró como si esperara que lo odiara. Pero lo que sentí no fue odio. Fue una mezcla devastadora de lástima, rabia y claridad. Al final de todo, él también era una víctima. Mientras procesaba esa revelación, algo más me golpeó. Mateo me contó que, revisando la computadora de mi madre en un momento de desesperación, descubrió un segundo archivo. Un vídeo diferente. Uno donde nuestros padres confesaban la traición familiar completa, sin filtros, sin máscaras, hablando entre ellos como si nadie pudiera escucharlos.
Dijo que había tenido miedo de abrirlo por completo, que apenas soportó ver unos segundos. Pero sabía que yo debía hacerlo. Esa noche, con la casa llena de un silencio roto, encontré ese archivo oculto entre documentos sin nombre. Y al pulsar reproducir, comprendí que lo que venía después no solo cambiaría nuestra historia, sino que destruiría cualquier ilusión que aún conserváramos sobre lo que significaba ser parte de esa familia. La verdad que creía haber intuido se volvió insignificante cuando abrí el segundo vídeo y escuché las voces de mis padres confesando lo que habían ocultado durante décadas. Lo primero que vi fue a mi madre sentada en el borde de la cama, con las manos entrelazadas y la mirada perdida. Mi padre caminaba de un lado a otro, como un animal atrapado. Ella hablaba con un cansancio que no le conocía. Contaba, sin rodeos, cómo había ocultado la paternidad de Mateo por más de 20 años. Cada palabra destruía la imagen cuidadosamente construida de nuestra familia. Yo escuchaba en silencio, sintiendo que el suelo se hundía bajo mis pies. Saber que mi hermano llevaba toda su vida cargando una mentira firmada por nuestros padres me produjo una mezcla brutal de compasión y rabia. En el vídeo, mis padres discutían sobre su plan. Decían, con una frialdad que me heló la piel, que habían decidido manipularnos enfrentándonos entre nosotros para evitar que la verdad saliera a la luz. Mi padre hablaba sobre mantener controlada la situación, mientras mi madre insistía en que la familia no soportaría otro escándalo. Comprendí entonces que nada había sido casualidad, cada gesto, cada silencio, cada palabra cuidadosamente escogida, había sido parte de una estrategia para proteger su secreto, aunque eso significara destruirnos. El vídeo avanzó, y la confesión se volvió aún más cruel. Mi madre admitía su relación extramarital, una historia que duró años. Mi padre, lejos de desconocerlo, reveló que lo sabía desde siempre. Él mismo lo dijo, nunca la perdoné. Pero no era un reproche triste, era una sentencia. Explicó que, incapaz de abandonar el matrimonio por miedo al que dirán, había decidido castigarla emocionalmente usando a Mateo como punto vulnerable. No fue un error momentáneo, fue una decisión calculada, repetida, sostenida en silencio durante más de 2 décadas. En un momento, la discusión entre ellos se intensificó. Ya sin máscaras, sin necesidad de ocultar nada, admitieron que nos habían usado a ambos, a mí y a Mateo, como herramientas para sus venganzas mutuas. No éramos hijos, éramos munición. Yo sentí una punzada en la garganta, una mezcla de indignación y tristeza que me dejó sin aire. Verlos hablar así, tan ajenos a cualquier forma de afecto real, me hizo comprender que la familia que siempre había intentado defender nunca existió. Apagué la pantalla con la mano temblando. Me costaba respirar. Sabía que tenía en mis manos algo capaz de destruirlo todo, pero también era la única vía para detener ese ciclo enfermizo. Con la misma determinación con la que alguien decide arrancarse una espina clavada en el alma, tomé una decisión, iba a filtrar el vídeo. No al mundo. No aún. Primero a los familiares más cercanos, aquellos que, como nosotros, también merecían saber la verdad. Cuando el vídeo circuló entre ellos, la reacción fue inmediata. El shock fue absoluto. Nadie podía creer lo que estaba escuchando. Llamadas, mensajes, llantos, voces incrédulas repitiendo una y otra vez los mismos fragmentos. No hubo espacio para dudas ni excusas, todos exigieron explicaciones públicas de mis padres. Lo que ellos habían escondido durante años se convirtió, en cuestión de horas, en una bomba emocional que ya no podían detener. No sé quién lo hizo, y a esa altura ya no me importaba, pero alguien dentro de la familia lo filtró a redes sociales. Bastó un solo enlace. Un solo clic. Y el escándalo explotó más rápido que la humillación que Mateo había causado semanas antes. Mi apellido se volvió tendencia. La gente comentaba, analizaba, emitía juicios sin saber la mitad de la historia. Pero esta vez, la vergüenza no caía sobre mí. Caía sobre ellos. Justo cuando la presión mediática llegó a su punto máximo, mis padres desaparecieron. 2 días completos sin rastro. Sin llamadas. Sin mensajes. Nada. Ese silencio era diferente, no era manipulación, era miedo. Y fue en ese abismo de incertidumbre cuando Mateo apareció nuevamente frente a mí, con los ojos rojos y la voz quebrada, pidiéndome ayuda para enfrentarlos. Por primera vez, ya no había resentimiento entre nosotros. Solo el peso compartido de la verdad. Nunca imaginé que el final de todo este caos no sería un estallido, sino un silencio denso que anunciaba el colapso definitivo de nuestra familia. Localizamos a mis padres en la casa de un viejo amigo suyo, un hombre que siempre había sido cómplice de sus apariencias sociales. Cuando llegamos, los encontramos discutiendo en voz baja, casi susurrando, como si incluso entre ellos temieran escucharse. Hablaban sobre salvar lo que queda,
como si aún existiera algo capaz de sostener esa mentira que habían construido durante años. Verlos así, pequeños, tensos, derrotados, no me produjo alivio. Solo sentí la amarga confirmación de que todo lo que habíamos vivido había sido una fachada cuidadosamente mantenida. No dejé espacio para rodeos. Les exigí la verdad completa, y esta vez lo hice frente a Mateo. Quería que escucharan el peso de sus decisiones, que vieran en los ojos de mi hermano la destrucción que habían causado. Al principio intentaron minimizarlo, incluso mentir de nuevo, como si su versión pudiera reescribir lo que ya habíamos visto. Pero mi insistencia, mi voz quebrada por meses de dolor, terminó derrumbando cualquier resto de defensa. Mi madre fue la primera en hablar. Admitió haber manipulado a todos durante años para sostener su imagen perfecta, para evitar que los vecinos, los parientes, el mundo entero la juzgara por la traición que había cometido. Dijo que había actuado por miedo, pero en su tono no había arrepentimiento, solo agotamiento. Era como si ni siquiera entendiera la magnitud del daño que había provocado. Mi padre continuó la confesión. Reconoció que permitió todo, cada mentira, cada manipulación, cada silencio, para evitar un divorcio que habría expuesto su debilidad. Admitió que prefirió destruir la relación entre sus hijos antes que enfrentar la verdad. Su voz temblaba, pero sus palabras eran claras, sabía exactamente lo que hacía. Y lo había hecho igual. Mateo escuchó todo sin interrumpir. Pero cuando mi padre terminó, algo dentro de mi hermano simplemente se quebró. No fue un llanto explosivo, sino un colapso silencioso, profundo, imposible de revertir. Con una calma que dolió más que cualquier grito, declaró que ya no quería tener vínculo alguno con ellos. No era una amenaza. Era una sentencia final. Mis padres lo miraron como si recién entonces entendieran que habían perdido algo irreparable. La noticia de su confesión, y de nuestra confrontación final, corrió rápido entre la familia. Ya nadie quería escuchar sus excusas. Nadie los defendió. Los mismos parientes que antes los admiraban ahora se alejaban, horrorizados por la magnitud del engaño. La distancia fue inmediata y definitiva. Mi madre y mi padre quedaron aislados, sin apoyo, arrinconados por la verdad que tanto habían intentado ocultar. Poco después, se separaron oficialmente. No hubo reconciliaciones, ni intentos de reconstruir lo destruido. Cada uno quedó atrapado en su propio vacío. Socialmente, fueron borrados. Entre los que conocían la historia, pasaron de ser un matrimonio ejemplar a un recordatorio viviente de hasta dónde puede llegar la manipulación cuando el ego y el miedo gobiernan una vida entera. Mientras ellos se derrumbaban, yo y Mateo comenzamos a reconstruir algo que creí perdido para siempre. No fue fácil. Había heridas profundas, cicatrices que todavía ardían. Pero había también un reconocimiento mutuo, ambos habíamos sido usados, moldeados por las culpas y los secretos de nuestros padres. En esa verdad compartida encontramos espacio para un nuevo comienzo. Por primera vez en mucho tiempo, hablábamos sin miedo, sin máscaras, sin la sombra constante de la manipulación familiar. Nuestro vínculo no volvió a ser el de la infancia. Fue algo diferente, más consciente, más real. Una relación levantada desde cero, sin las mentiras que antes la contaminaban. Y aunque la familia quedó fracturada para siempre, nosotros dos finalmente nos liberamos del ciclo que nos mantuvo atrapados durante años. La justicia emocional llegó sin necesidad de venganza activa. Llegó en forma de verdad expuesta, de consecuencias inevitables, de la ruina social y personal de quienes nos dañaron. Y en ese colapso, Mateo y yo encontramos la oportunidad de reconstruirnos lejos del dolor heredado.